en una presentación de Seguros Comerciales Bolívar en la hora de la verdad. La noticia con solidez. Representante a la Cámara, María Fernanda Cabal, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño, a usted y a todos los compañeros de la mesa. Bueno, representante, nosotros tenemos siempre el buen cuidado de advertir a nuestros entrevistados de qué tema vamos a tratar. Detestamos las sorpresas, pero le quiero preguntar si usted se deja sorprender por una pregunta que no esté comprendida en el tema central que usted tiene, que es una verdadera bomba. No, pregúnteme. Bueno, sepa pues que cuento con su beneplácito. Es que oí unas declaraciones suyas a un periodista y que quedó a manera de constancia suya en el Parlamento, y que me parece una pieza maestra sobre lo que nosotros aquí en la hora de la verdad, como no tenemos compromiso, usted sí lo tiene, pero nosotros no, aquí en la hora de la verdad hemos llamado el gran conejo, porque pasamos todo un fin de semana, horas y horas, estudiando el nuevo acuerdo y de nuevo no tiene nada. Es el mismo maldito acuerdo que el pueblo colombiano derrotó en las urnas el 2 de octubre. Pero como usted hizo referencia a eso, pues me tomo la libertad de asaltar su buena fe, que venía a hablar de otra cosa, pero es que no resisto. Su reportaje es tan maravilloso que no resisto la tentación de preguntarle, así esté usted sometida a cierta obligación de prudencia y de silencio, porque su grupo va a obrar y va a manifestarse como tal, como grupo, pero hasta donde usted pueda, ¿cuál es el resultado de sus investigaciones sobre este supuesto nuevo acuerdo? Bueno, una vez lo conocimos a esa medianoche, que usted recordará, doctor Londoño, que no fue inmediatamente lo anunció el gobierno, Humberto de la Calle como negociador, y el presidente, que hizo una alocución esa noche. Nos quedamos esperándolo. De hecho, estábamos reunidos con otros amigos senadores del Centro Democrático. Una vez llegó y empezamos a revisarlo, lo que hicimos fue dividírnoslos por partes. Pero lo que es más increíble, yo se lo confieso, yo sé que este es un gobierno descarado, es un gobierno con un talante corrupto, es un gobierno que no conoce los límites de la vergüenza, pero es que llegar uno a gastarse las horas que también nos gastamos nosotros, porque yo participé en una de las mesas de la Jurisdicción Especial para Militares, y ver que lo que hicieron fue sobre el mismo armazón y andamiaje, puro remiendo, como se lo dije al periodista. Es que lo nuevo no es lo remendado, o lo remendado no es nuevo. No movieron un ápice de la columna vertebral de la negociación que quieren las FARC. La negociación que quieren las FARC es que ellos, los grandes cabecillas criminales de lesa humanidad y de guerra, Iván Márquez, Timochenko, Granda, todos estos bárbaros, quieren ser candidatos a la presidencia, a la gobernación, a la alcaldía, quieren ser congresistas. Ellos no van a perder de vista ese espacio, esa capacidad de doblarle la cerviz al gobierno. No la van a perder, porque cuando uno se enfrenta a gobiernos débiles, complacientes, que su único programa de gobierno fue vendernos una paz que ya sabemos para dónde va, porque con lo que le voy a contar ahora de la constancia de ayer ya estamos desnudando el origen del verdadero complot que nos montaron, doctor Londoño. Entonces la negociación quedó igualita, no van a pagar cárcel, ellos siguen con sus mismas pretensiones y las lograron. Pero además, donde nos querían dar gusto, lo digo entre comillas, a los del no, donde nos, como diciéndoles, dejémoslos tranquilos, démosles un dulcecito.
Entonces lo que hicieron fue poner una o dos frases. ¡Ay, qué maravilla! Entonces ponen, la propiedad privada será respetada en Colombia. Eso es una Eso es un chiste, pero al mismo tiempo dicen que van a expropiar 3 millones de hectáreas y que van a formalizar 7 millones. El zarpazo no es sino por 10 millones de hectáreas, pero eso sí con pleno respeto por la propiedad privada. No se preocupe, representante. Por eso es que es una burla cuando uno lee y una desfachatez. Y esa capacidad de moverse este señor ante la comunidad internacional, que también es otra farsa, porque ese es otro circo de burócratas costosísimos que hacen más daño que beneficio, porque flaco favor que han hecho en Venezuela, flaco favor, y hay que ver qué han hecho en Siria. No, ellos donde vienen a pavonearse y a aplaudir, pues nos encontramos con esta barbaridad, pero yo creo que esto amerita, doctor Londoño, de verdad, esto amerita escribir un libro del plan para la toma y la destrucción de Colombia, porque en este plan no podemos olvidar algo que también se ha denunciado a raíz del Nobel que se ganó este señor. Y usted sabe que se ganó el Nobel y quien quedó sin Nobel, que lo denuncié yo en Twitter, eran el grupo de muchachos rescatistas de Siria, que son los que rescatan los niños después de los bombardeos. No, increíble. Eso no vale la pena, eso no vale la pena. Eso no vale la pena. Para Nobel este hombre que nos está entregando a estos violentos. Ayer le pusieron una bomba a un camión de la policía en Cúcuta, 17 heridos, pero no importa porque no son sino policías. Es que, ¿qué importa? 17 policías. Bien, que les den palo, que les echen bombas, que aquí está ya Fran Per y está Juan Camilo Restrepo listo para conversar con esos nuevos próceres de la patria. ¡Qué indignación, por Dios! Todos los días lo que vivimos los ciudadanos de bien es más indignación, porque esto no, lo que yo digo ahora, esto no son dos partes. Primero que la palabra parte es una grosería para llamar así a unos violadores y genocidas, psicópatas como las FARC, pero es que ya no hay partes, ya son uno solo. Cada vez que hacen un comunicado conjunto, ya entiendo yo cómo es el cogobierno y lo que pactaron, que ahí viene el tema de qué entregó el presidente Santos, qué parte del país le dio a los metacapitalistas, a la señora del Nobel que era la presidenta de la empresa Statoil, qué le entregó, qué le está entregando a Aronson, otro que viene a aplaudirlo todo. ¿Qué está entregándole a Tony Blair? ¿Qué le está entregando a estos millonarios que no les importa que se destruya la democracia porque lo que les interesa es la acumulación de dinero y de poder? Toda esta élite, por eso yo desde el principio le hablé de un pacto de élites desde hace tiempo. Ese pacto de élites entre Santos y las FARC cada vez es más visible y para la verdad del tiempo, doctor Londoño. Entonces, si quiere, le cuento el hallazgo que denuncié ayer para que enlacemos toda esta información en una sola columna vertebral. Claro, representante, ni más faltaba. Usted no me pida permiso para nada, usted es dueña. Entonces, sigue saliendo información. Lo de Julián Quintana es un campanazo más de lo que sucede siempre cuando el AMPA se pega de las instituciones, utiliza los recursos del Estado, utiliza la capacidad de la inteligencia y la capacidad de perseguir el crimen y lo hace con propósitos perversos. Año 2014, mi hipótesis, presidente Juan Manuel Santos sabía que perdía la presidencia de la República porque aquí el señor Álvaro Uribe ponía de presidente a quien quisiera. Perdía la presidencia y se le iba al traste un acuerdo que ya tenía negociado con las FARC y con su hermano y con todos estos capitalistas salvajes del mundo, con todos los George Soros, con todos los que nombré ahora, porque eso ya lo tienen listo. El país es una torta, para que la gente entienda que la palabra paz es simplemente una forma de conquista del corazón y de la ingenuidad de la gente de bien. La palabra paz, como yo escribí en una columna, la ideología de la paz es una forma de
pervertir el juicio moral de las personas, de apelar a esa parte de buena fe que tenemos la gente de bien para podernos meter toda esa artillería y destruirnos, porque ya Cuba vampirizó a Venezuela, necesita vampirizar a Colombia, porque esa es su función. Nosotros no tenemos... Perdóneme una pequeña digresión. Sí. Es que creo que cometió usted una omisión. Usted habló de Soros, pero no habló de la Fundación Rockefeller. Y me parece que esa es una omisión que debía corregir yo. ¿O no está usted de acuerdo? Claro, pero es que deberíamos hacer el ejercicio, que yo sé que mucha gente afuera lo tiene organizado, del entramado de todas estas organizaciones que financian, todas, porque también está la Fundación Clinton, ¿no? También juega un papel ahí. Y cómo utilizan esas ideas de paz, de medio ambiente, de minorías, cuando es una fachada y detrás está es el metacapitalista puro, que es el que negocia con el comunista. Como lo vimos en Brasil con Odebrecht, semejante empresa multinacional brasilera, tan fantástica que termina pervertida por los intereses populistas de Lula, de Dilma y de Chávez. Esa es una forma de control que la ejercen los mismos, son los mismos 4 o 5, pero a expensas del resto de la humanidad. Entonces le sigo el hilo para que usted vea qué nos estamos encontrando, que es bien interesante. Resulta que, como nos llega información y sale lo del muchacho Quintana, empezamos a pegar las piezas. Si uno utiliza la información que dio el señor Rugeles de las 2 orillas hace 2 meses, la usa como si fuera el esqueleto y empieza a pegar las partes, uno debería utilizar la declaración de Julián Quintana para poder ponerle más aderezos a ese esqueleto, ponerle más piezas a ese esqueleto. Pero nos llega una información y nos dice, señores, resulta que el hacker Revert, quien era pagado por la Dirección Nacional de Inteligencia, por el señor Echandía, quien fuera el testigo estrella, entre comillas, cuando le hacen el allanamiento sin pruebas al muchacho Andrés Sepúlveda, ese testigo estrella, sin siquiera la Fiscalía preguntarse, ¿de dónde viene? ¿Quién lo paga? Ya estaba instrumentalizado por la Dirección Nacional de Inteligencia cuando lo aportan como prueba, porque no tenían nada. Y usted recordará la actitud valerosa de la juez cuando libera a Andrés Sepúlveda, que la molió el señor Montealegre. Me perdona, pero está incurriendo en otra omisión, representante. Esto se desata muy pocos días después, casi que los podíamos contar por horas, del descubrimiento de que otro bandido, otro conquistador de América que había aquí, un tal asesor de la campaña de Juan Manuel Santos, había recibido millones de dólares para la campaña o para él. Perdóneme que la vuelva a interrumpir, representante, me da una pena con usted enorme, pero es que esta novela policíaca es que tiene tantas cosas que es imposible dejar de omitir o no incurrir en alguna omisión. Tiene toda la razón, porque todo va en el mismo sentido, porque el objetivo era destruir la campaña, el objetivo era quedarse a toda costa como presidente, el objetivo era cumplirle el pacto a las FARC para poder cogobernar la élite política colombiana, que digo yo que destruyó el país tantos años, hoy élite revolucionaria, hoy no, también han habido otros revolucionarios, hoy diría yo, élite revolucionaria con Juan Manuel Santos, con la élite de las FARC. Ese pacto, la única forma de llevarlo a cabo para dividirse el país era ganando las elecciones que las tenían perdidas. Pero les sigo con la historia del hacker Revert, porque Revert lo sacan impune y lo sacan protegido por la Fiscalía cuando es la pieza clave para desatar el nudo. ¿Por qué el señor Echandía conoció a Revert? ¿Bajo qué modalidad lo contrató? Si él, la Dirección Nacional de Inteligencia, no le dio curiosidad mirar que el muchacho en su portal, dentro de lo que ofrece de seguridad informática, ofrece el hackeo a las elecciones. ¿Eso no lo inquietó? Hackeo a las elecciones.
Si ¿Eso usted está revisa ahí? la hoja de revés, está en... No. ¿Perdón? No, que es que estoy atónito, discúlpeme, no. Hackeo electoral, pero además si usted le hace seguimiento a Rever por las páginas de internet, resulta que venía de la Municipalidad de Lima, donde salió mal también, porque son muchachos que a mi criterio, hoy, no estoy diciendo locuras, trabajan para la inteligencia cubana, utilizan empresas fachadas, tienen empresas reales, pero viajan por el mundo con contrataciones en países que necesitan destruir. Y entonces lo contrata la Municipalidad de Lima supuestamente para seguridad informática, pero terminan haciendo otras cosas. Y lo curioso es que la Municipalidad de Lima en una entrevista niega que lo había contratado cuando él ya había dado una entrevista diciendo que sí había sido contratista. O sea que no es solo en Colombia, esto es un fenómeno mundial de atrapamiento de los estados, porque estos muchachos llegan y inmediatamente absorben todas las bases de datos de donde llegan y se van quedando con la información, porque usted sabe que la información es el rey, es la mayor debilidad que tiene un estado, por eso necesita protegerla. Este muchacho llega a trabajar aquí, ¿por qué? ¿Por qué llega a trabajar por 6 millones de pesos, 2.000 euros viviendo en un hotel? Por eso cobra vigencia lo que dice Rugeles a través de un testigo que no da su nombre, cuando dice que hay un sargento Tarazona, dice él, que pagó 180 millones de gastos reservados. Ahí habría que exigir levantar la reserva para investigar si es cierto, porque eso sí tiene sentido que le pagaran ese dinero, no 6 millones de pesos mensuales a un muchacho de esa calidad que vale mucho más dinero. Esa es otra sospecha, pero sigo con el cuento. El muchacho Rever lo contratan para poder infiltrar a Sepúlveda, y el momento estrella que necesitan es cuando logran que se siente Oscar Iván con el muchacho Sepúlveda, que ha sido contratado por la campaña para manejo de redes, como lo fue para la campaña de Santos del 2010. Y esa prueba, sin siquiera verificar, es la que publica la revista Semana, y le hacen el escándalo a una persona honorable como Oscar Iván Zuluaga. Pero ¿qué información hay? Nos dicen, oigan, miren que es que Rever es muy cercano a Enrique Santiago, el abogado de la FARC. ¿Cómo? Ahí sí nosotros nos quedamos aterrados. ¿Cómo? Enrique Santiago nos da la información, una fuente, y nos dice que es muy cercano. Bueno, ambos son españoles, catalanes, pero nos dicen, busquen en una empresa, en una agencia que se llama Sonisol. Y empezamos a buscar y nos encontramos más sorpresas. Pues resulta que el señor Enrique Santiago, el negociador de las FARC, quien diseña la parte de la Jurisdicción Especial de Paz, lo que yo en una columna le digo el Tribunal Marxista de la Paz, para meternos presos a todos los que pensamos diferente, a los terroristas y al pacto con Santos, ese señor aparece denunciado por un abogado español que se llama Enrique Fidalgo, y lo denuncia por ser el cerebro de las operaciones financieras y el entramado legal de una holding que tiene pies en Cuba y pies en España. Una holding que dentro del organigrama que desarrolla el señor Fidalgo, que usted lo pueden encontrar en internet, sale que recibe recursos del exterior, recauda dinero. Y yo pregunto, ¿y el origen de ese dinero cuál es? Claro, a través de operaciones legales, me supongo yo, que deben también captar dinero donde de pronto están las FARC. Al parecer están las FARC, porque ese dineral que entra en esa cadena durante mucho tiempo le sirvió al propietario de esa empresa, para que usted se desmaye más de lo que ya está, le sirvió para construir una inmobiliaria gigantesca en España. Entonces, me dicen a mí, señora, investigue más, porque en esa holding había una empresa de turismo que trabajaba con Cubana de Aviación, que se llama Sonisol, y ahí trabajaron Rever y Santiago. Santiago con los poderes como abogado de la holding. El otro no sé si en calidad también de manejo de las redes, de informática, de hackeo, de lo que fuera. Pero lo interesante es que se conocen y son muy cercanos, dice la fuente, y yo le pedí a los periodistas amigos de España que me averigüen y me investiguen desde las cámaras de comercio, los poderes de Enrique Santiago y las personas que trabajaron en Sonisol, para que nos confirmen esa relación
de Enrique Santiago con Rafael Revert. Pero imagínense quiénes son los dueños de esa agencia y de esa holding. Pues ni más ni menos que un personaje que era el antiguo jefe de seguridad de Salvador Allende, que cuando la dictadura entra, cuando viene el golpe de Estado, ese señor se asila en Cuba y se vuelve coronel de la inteligencia del G2 cubano del círculo de seguridad más cercano a Fidel Castro. Ese ha sido el jefe de Enrique Santiago, se llama Joel Marambío, para que usted anote el nombre, Joel Marambío. Ese personaje, chileno de origen, comunista, asilado en Cuba, que termina manejando una holding de captación de recursos financieros, que es denunciado por el abogado Fidalgo, tanto él como el cerebro de las operaciones, según dice Fidalgo, no lo digo yo, es Enrique Santiago. Entonces, ¿cuál es mi conclusión? Que nosotros tenemos, quien nos está rediseñando la Constitución a 48 millones de colombianos, a un subalterno de un coronel del G2 cubano. ¡Qué maravilla! Todo el plan de destrucción de Colombia ha venido del pacto de Juan Manuel Santos con el pacto de los hermanos Castro, que son los jefes de las FARC. Todo el pacto de destrucción de nuestra institucionalidad viene desde los cerebros de la inteligencia cubana. Eso ya cobra sentido. Por eso Revert debe ser el amigo de Enrique Santiago y nos siguen entregando información que la seguiremos procesando, doctor Londoño, porque esto ya se destapó y esto no lo para nadie. Por eso el afán del señor Juan Manuel Santos, el afán de poder tapar lo que yo llamo el Hackergate, de taparlo porque él necesita meternos estos acuerdos porque tiene que haber demasiado interés y demasiada plata empeñada. Él necesita cumplirle a sus patrones porque él terminó de subalterno, como terminan todos, como terminó Chávez y como lo es Maduro, subalternos de Cuba. Entonces nosotros, los colombianos, si queremos defender nuestra patria, nosotros tenemos que volver otra vez a pensar en lo que hicimos en estos 6 meses. Resistencia civil, ya, a ver qué dimensión y qué tamaño tienen los acuerdos y de qué tamaño viene el conejo, porque esto lo van a pasar por el Congreso porque Santos no se atreve a hacer otro plebiscito, porque la gente cada día lo odia más. Necesitan, a través de la manipulación de los congresistas y de la irresponsabilidad de individuos que solo piensan en ellos y no en el país, pasarnos el acuerdo a como dé lugar. Eso lo hicieron en Guatemala. Vaya usted y vea a Guatemala. Allá me invitaron a dar unas charlas sobre el no. Es un país anarquizado. Es un país destruido en su estructura constitucional y legal. A esto quieren llevarnos, por supuesto. Allá quieren llevarnos. Representante, ¿usted tiene esto escrito? Yo tengo la constancia escrita. Sí. Sí, la constancia, pero es que lo que nos ha dicho es todavía más amplio que la constancia. Claro, es mucho más amplio porque todo eso deriva en muchas más rutas que se van construyendo a partir de la infiltración de la campaña, porque lo que es macabro es ver cómo con la inteligencia cubana se instrumentaliza la Dirección Nacional de Inteligencia y se instrumentaliza la Fiscalía General de la Nación. Yo le digo a los colombianos, como se lo dije a los congresistas ayer, que es como si fuera cualquier noticia, no les importa. Entonces empiezan a hablar mal de Uribe. No, un momentico. Es que un Estado de Derecho donde usted, doctor Londoño, es candidato de la oposición, lo persigue la Dirección Nacional de Inteligencia, es como si lo persiguiera la CIA, y lo persigue la Fiscalía General de la Nación para meterlo preso. ¿Usted en qué mundo está? ¿Qué garantías tiene un individuo para poder ser oposición del régimen? Es que aquí no hemos pensado que ser candidato de Uribe termina siendo de una peligrosidad brutal. Mire a Luis Alfredo Ramos, mire a Andrés Felipe Arias, mire a Oscar Iván Zuluaga. Detengámonos a pensar en eso. Ese es el régimen. Porque el presidente Uribe, que le partió la cerviz al régimen cuando llegó al poder, nunca se dio cuenta de su papel.
nunca entendió la dimensión de lo que significaba llegando al poder, porque los demás, los Santos, los López, toda esta gente no iba a volver al poder nunca. Pero se lo devolvió, por Dios. Si no se lo hubiera devuelto, no estaríamos en esta hoy. Se lo devolvió. Bueno. Entonces el régimen, usted sabe que el régimen no se deja sacar del poder. Esa es nuestra tragedia hoy. Un último dato para que complete. Ayer fueron dados de baja unos bandidos de las FARC y sale Enrique Santiago a decir que ese es un crimen de guerra. De manera que si el ejército de Colombia reacciona ante estos bandidos, que además estaban actuando mimetizados como si fueran del ELN, están cometiendo un crimen de guerra. Enrique Santiago y Rafael Rever, socios y amigos. Y ahí está el vínculo con Chandía y con la Central de Inteligencia y por supuesto con Juan Manuel Santos. Y eso lo vamos a tener que relacionar con los millones de dólares que había recibido. ¿Cómo se llamaba el bandido, ese asesor de publicidad de Santos? JJ Rendón es uno, ¿no? JJ Rendón, que recibió... Ahí hay dos involucrados. Está el señor Chica y está JJ Rendón. Los dos tienen que responder. Y eso fue horas antes del asalto porque fue un asalto a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Entonces ahí tiene usted. Por eso vamos a promover el plantón pidiendo la libertad de Luis Alfredo Ramos. Por eso estamos elevando oraciones al cielo para que el juez de la causa de Andrés Felipe Arias entienda que esto es una persecución política y lo deje hoy en libertad. Y por eso estamos exigiendo que haya claridad sobre lo que pasó en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, cuyo hijo, una de las figuras más claras y más altas de la nueva inteligencia colombiana, María Fernanda, David Zuluaga no es un pintado en la pared, y Luis Alfonso Hoyos, uno de los servidores públicos más transparentes y más eficaces que ha habido en Colombia en muchísimos años, están fugitivos de la justicia, de esto que se llama la justicia, fugitivos de la injusticia, fugitivos de la dictadura de Juan Manuel Santos. Así es, fugitivos del régimen. Fugitivos del régimen dictatorial de Juan Manuel Santos, porque esa es la verdad, porque usted sabe que cuando no pueden meter a la gente a la cárcel le ponen bombas. Le está hablando quien recibió una bombita de esas que nunca se pudo explicar de quién, pero que Juan Manuel Santos salió a decir inmediatamente que podía ser la extrema derecha, lo mismo que uno de sus obsecuentes servidores, el general Naranjo, que tiene que explicar, entre otras, por qué estaba en el entierro de cierto coronel de la policía que estaba conectado con todo el cartel del norte del Valle en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, para que también lo digamos con claridad. ¿Quién asesinó a Álvaro Gómez Hurtado? Ya vamos componiendo esta trama completa de lo que ha sido este sombrío panorama de la inteligencia, es decir, de los servicios del G2, de la KGB, de la Gestapo, de toda esta cosa atroz que hay en Colombia, representada hoy por el almirante Chandía. María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, muchísimas gracias y esta batalla continúa. Dios nos tenga de su mano. Gracias, doctor Londoño, a usted, a su audiencia, y seguiremos informando. Seguiremos informando. ¿Cómo les pareció, compañeros de la mesa? Estas vinculaciones. ¿Cómo le parece, Montserrat? Tenebroso, sí, ¿Tenebroso o no? Sí, la palabra, usted utilizó la palabra correcta. Esto es increíble. Tenebroso. Sí, esto es lo peor. Esto es un infierno. Mejor dicho, esto es un infierno. Bueno, entonces. Un infierno cuyo que el hombre del tridente es un sátrapa, que es el que está vigilando las puertas del infierno en Colombia. De tamaño la cosa. Entonces. Con su tridente primero, en la mano. William, Demar, Cindy, averígüenme la distancia en el tiempo entre el escándalo de los millones de dólares de JJ Rendón y de Chica con el asalto a la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
Fueron muy pocos días, muy pocos días. Entonces, millones de dólares para esa campaña. Descubierto el asunto por pura casualidad. Asaltan la campaña de Óscar Iván Zuluaga. Van a meter a la cárcel a David Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos. Van a meter a la cárcel a Óscar Iván Zuluaga. Arruinan su campaña electoral. ¿Quiénes? Echandía dirigiendo a dos españoles socios, Rafael Rever y Enrique Santiago. Y Enrique Santiago, ahora puesto en evidencia, es el hombre de las FARC. Y aparece otro sujeto, el jefe de la inteligencia de Allende, de Salvador Allende, en Cuba, dirigiendo el G2 cubano. No, por Dios. Bueno, por Pero Dios. todo está unido. Pero esto Sí, esto es una vaina de criminales. Pero Estamos gobernados por unos criminales. Bueno. ¿Pero esto qué es? Por fortuna hay gente que tiene la lucidez y el valor y la capacidad investigativa de María Fernanda Cabal, que por eso molesta a tantos. Molesta a tantos por su franqueza y por su valor y por su capacidad para investigar. ¿Y por qué las la cosas. prensa no habla de eso? ¿Por qué la prensa oficial no habla de eso? Yo agradezco y escribo con letras de molde sobre mármol lo que la revista Semana ha venido publicando. Yo no había visto a la revista Semana publicar lo que está publicando ya, y ya se están dando cuenta. Y yo no había oído a Caracol diciendo lo que está diciendo. Bueno, se están dando cuenta. Ayer oía un noticiero de Caracol hablando sobre estos temas de Echandía y demás, y decía, Dios mío, ¿a qué estamos asistiendo? ¿Sí? ¿A qué estamos asistiendo? ¿Sí? Bueno, María Fernanda Cabal, representante a la Cámara por el Centro Democrático, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 12 minutos.